Continuamos armando diálogos. Tocayo, tú acabas de decir algo muy interesante en el último segmento. Yo quiero introducir otros dos puntos. Fíjate que dos cosas que a mí siempre me ha llamado la atención y cada vez me llaman más la atención cada vez que se acerca el 10 de mayo o que estamos cerca o que ya lo vivimos. Primero, hay un gran sector de mujeres, yo he hablado ya con ellas, que decididamente dicen, yo soy mujer, pero no estoy dispuesto a ser madre. Categórico, firme y, voy a decirlo coloquialmente, y sus vatos con los que están, que son sus novios o que podrían ser potencialmente sus maridos en un futuro inmediato, apoquinan, dice, yo no, aquí no voy a ser papá, ¿eh? Y las damas en cuestión, las mujeres, que hoy podríamos decirlo, porque también hay muchas cosas al respecto, de que por qué muchas parejas adoptan hasta perritos para cuidarlos, pero no quieren tener hijos. Entonces, ese es un primer elemento. Y otra cosa que quizás porque lo he vivido, lo he considerado, otro sector de mujeres que por algún motivo o por otro no pueden ser mamás. O sea, las que pueden y no quieren, y las que quieren, pero no pueden. Sí, aunque tampoco las he visto así como muy acongojadas o muy tristes por no poder. Pero a veces el Día de las Madres hace como una especie de sesgo, de limitación. Y en realidad, si tú observas la sociedad, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, hay muchas mujeres que por alguna razón tampoco han podido ser madres. Y no porque sean feas, o porque nadie se quiera casar con ellas, o porque nadie quiera tener hijitos con ellas. Simplemente su naturaleza no se los ha permitido. Entonces, fíjate qué paradójico es la vida. Unas pudiendo no quieren, otras quizás deseándolo no lo pueden, pero no deja de ser un día complicadísimo el 10 de mayo. Parece muy simple, parece que todo se concentra en la fiesta, en la celebración de las mamitas, pero hay muchas otras cosas, claro, a la vez, o sí, en simultáneo. Claro. Pues sí, fíjate que ya lo hemos comentado en este programa, hay una crisis de los modelos de familia y que las cuestiones económicas, los conflictos, esta paradoja que ahí recomendarles leer el capítulo de El laberinto de la soledad de Octavio Paz dedicado a las madres es brutal, es un texto muy importante también de cómo se trata en México a las mujeres y el machismo. Es un texto muy, muy bonito, además escrito con poesía, ¿no? Una prosa poética. Mucho talento, ¿verdad? Es una obra, por eso Octavio Paz ganó el Premio Nobel de Literatura a nivel mundial por su calidad y además un tipo con mucha reflexión. Ese hay que leerlo. Pero retomando lo que dices, toda esta problemática hace que alguna gente digan, ¿a qué traigo hijos al mundo en un mundo tan complicado? Convulso. Pero también ven todas las dificultades que implican los hijos en varios terrenos, no solamente el terreno de la subsistencia o económico, que ya es mucho decir, que es muy grave, pero también el asunto de que no estamos viviendo tiempos sencillos. Es decir, hay muchas problemáticas, hay que tener mucho cuidado hay que quererlos mucho para tratarlos bonitos desde pequeños, cuidarlos, y la adolescencia y la juventud hoy son retos muy importantes. De hecho, llegar a la adultez es todo un reto, y yo creo que estas nuevas generaciones ven problemas y dicen, yo me ahorro los problemas. Paso. Y fíjate que me tocó ver un documental excelente en Europa sobre el tema. En Europa las mujeres sobre todo encontraron una visión o una alternativa. Allá muchas de las mujeres, de hecho todo eso ocurre en México ya,
la mayor parte de la matrícula en las escuelas, en la de nivel profesional, son mujeres. O sea, ya han rebasado los hombres. En Europa algo parecido. Y entonces las mujeres no querían tener hijos jóvenes. Ellas querían desarrollar, divertirse, desarrollar su vida profesional, tener éxito, viajar, pasársela bien, ya en la época, después de salir de su carrera, de su profesión, y aventarse en ese papel unos 20 años, y ser mamás como a los 45 años. Yo lo platiqué con mis alumnos o con mis alumnas en la Facultad de Trabajo Social, y me decían, no, es que ya a esa edad, ya son viejitos, ¿verdad? Ya los papás también, ya no son, hay una idea ahí de que ya son personas muy grandes. Pero en Europa no lo pensaban así, y de hecho, hace unas décadas, se había logrado lo que se llama, desde hace mucho se logró el congelamiento de los espermatozoides, de los bancos de esperma. Para aquellas mujeres que no querían tener hijos, pero no querían tener pareja, vamos, o que había dificultades y se facilitaba con el esperma, en fin. Pero no había habido bancos de óvulos, porque no había un mercado para bancos de óvulos, por un lado, y por otro lado, lo más interesante, o una parte interesante, es que técnicamente al congelar el óvulo, como tiene mucho agua, líquido, no había la técnica. Pero como en Europa hubo ya muchas mujeres que estaban en esta idea de ser madres grandes, a pesar de todo, sí. Y los óvulos sí tienen un envejecimiento, o sea, sí se van envejeciendo. Entonces muchas mujeres en Europa decidieron, y también en Estados Unidos, decidieron congelar sus óvulos. Y ya los científicos lo lograron porque hubo un mercado para hacerlo. Y entonces empezó a dar este fenómeno de estas mujeres que ya grandes, y ya de hecho mucho en Europa se dan muchos, desde embarazos naturales hasta estos óvulos congelados de mujeres de edad, vamos, porque antes se hablaba en la cuestión natural hasta los 30, 35, pero ya con esto de los óvulos congelados se puede ir a edades más altas, ¿no? Y más que ha mejorado mucho la condición física o la preservación física de los seres humanos. Pero esa es otra lógica, ¿no? Lo pongo porque eso ayuda a pensar otras cosas. A vislumbrar otros horizontes. Y que estas mujeres no querían tener hijos jóvenes, pero sí que además se ha descubierto, y es algo que también culturalmente choca en Durango, en México, lo que voy a decir. Se ha descubierto que las mujeres ya de más edad y los hombres de más edad tienen más madurez, más ecuanimidad y a veces más ganas de tener hijos y más disposición de tener hijos. Sí. Que las parejas mucho más jóvenes, que son más jóvenes y que por lo mismo también traen un cruce de mucho conflicto. No voy a decir nombre, ¿verdad? Pero conozco mujeres muy jóvenes que tienen 3, 4 hijos y al mismo tiempo están sacando una carrera profesional y además se pelean con la pareja y traen mucha energía, ¿verdad? Pero traen todos los cables cruzados. Y las europeas yo creo que por lo menos han sabido gobernar sus tiempos, ¿no? De una mejor manera. Aún así sabemos que en Europa hay también una crisis de las parejas de que de plano no quieren tener hijos. Y por eso en muchas de estas sociedades el crecimiento es cero. Sí. La verdad es que los próximos días, el 10 de mayo, me refiero a los próximos años, se van a empezar a matizar de otras formas, Tocayo, por estos dos fenómenos que hemos marcado. Por algunas mujeres que no desean tener hijos, y quizás también hay que considerar que cuando hablas del 10 de mayo, para otras mujeres que quizás no pudieron tener hijos, también estás como sesgando un poco el horizonte, por decirlo así, femenino. Ahora, voy a hacer un poquito un salto en una perspectiva. Estamos, al grabar este programa, lo tengo que decir, al presentar este programa, estamos todavía en el 5 de mayo. Un día como hoy nació Carlos Marx. Y Carlos Marx siempre trabajó muy ligadamente a Federico Nietzsche. Federico Engels, perdón, ay, qué bárbaro. Su amigo Federico Engels. Y hizo un libro en Federico Engels muy famoso, El origen de la familia, propiedad privada del Estado. Yo tuve la oportunidad de leerlo, que usa mucho los argumentos de un antropólogo que se llama Morgan. Pero más allá de eso, dice Federico Engels que los matrimonios son también matrimonios
en defensa de la propiedad privada. Y que los hombres quieren retener a las mujeres y que los hijos que tienen van a servir para la herencia. Es decir, hace un discernimiento muy profundo en ese libro sobre la relación de la propiedad privada. 3 elementos que parecen... nada que ver. Nada que ver, pero cuando hizo ese título, estás hablando de la contención del poder de la sociedad contemporánea, todavía hasta ahorita. El Estado, la familia y la propiedad privada. Sí, él descubre algo que es muy interesante, que es que antes las familias eran diferentes. Y cuando surge la propiedad privada, empieza la acumulación de riqueza, y al acumular riqueza, tierras, animales y demás en esa época, en la época de la agricultura, entonces el padre o el hombre decía, bueno, ¿y esto a quién se lo voy a heredar? Y como antes había parejas muy, le llaman coyunturales o circunstanciales. o circunstanciales, es decir, alguien hablaba de promiscuidad sexual, bueno, un poquito por ahí. Entonces de repente él siente que para poder heredar a un alguien de su sangre, se apropia en propiedad privada de la mujer. Y al apropiarse de la, que es también un medio de reproducción y de producción de hijos. Claro. Entonces yo me apropio de la mujer para garantizar que esa mujer me va a dar los hijos que sean míos y no del vecino o de otra persona. Claro. Y en ese sentido, va a garantizar el fruto de mi trabajo. Tan así que de ahí surgió esta idea de ponerles el apellido paterno. Es la señora de fulanito, la señora del marqués fulanito, del terrateniente fulanito. Todavía hasta hace poco las credenciales de algún centros departamentales tradicionales en México, para no dar el comercial de las tiendas estas grandes, te daba tu credencial y te ponía las señoras todavía así. Es la señora de Pérez, la señora de Ochoa, etcétera. Es decir, el hombre se apropia de la mujer y por eso también surge este asunto de la virginidad, ¿verdad? Es decir, esta mujer es exclusiva para mí y me va a dar nada más los hijos a mí, porque va a ser el mecanismo para poder yo... Esa es la parte muy interesante tanto de Marx y Engels, no de convertirlos en una religión o una ideología dogmática y de fe o de creencia, pero la parte de investigación y análisis que ellos lograron, creo que aportó varias cosas. Sigue siendo muy importante. Para las ciencias sociales y para entender fenómenos sociales como este asunto de la apropiación. Y fíjese, tanto tiempo después, ya en las leyes se acaba de empezar a permitir que los apellidos de los hijos puedan ser el de la mamá o el del papá. Apenas después de miles de años que empezó esta apropiación del hombre sobre la mujer para la herencia y la propiedad privada, apenas estamos dándole el derecho a las mujeres, que hacen muchas de ellas muchos esfuerzos, son las que a veces pasan más tiempo con los hijos y demás, el derecho a que ellos le puedan poner su primer apellido a los hijos. Fíjate cuando ha pasado el tiempo, Tocayo. Yo digo que ha pasado tanto el tiempo que aquí le dejamos. Que este segmento tiene que acabar, Termina este segmento, pero amenazamos y seguimos. Continuamos en el siguiente segmento. En un momento, continuamos.